Hola chicos, este es el primero de una serie de videos que vamos a trabajar en el curso mientras estemos en este espacio virtual. Les cuento que aquí les grabé un pequeño video sobre el proceso de expansión de las potencias del eje, interesante e importante de cara a la actividad, la tarea que tienen que realizar e entregar hacia finales de la semana. Les cuento que en esta primera imagen lo que estamos viendo es el mapa de Alemania en los años 30 y las flechas que aparecen allí son indicativos junto con las fechas correspondientes del proceso de transformación de la política exterior alemana. La primera medida que ustedes ven aquí, si se alcanzan a distinguir, hacia el oeste de Alemania, lo que se llamó la reocupación de la Renania, una región muy rica en recursos naturales que tenía Alemania, pero que por el Tratado de Versalles estaba en manos de tropas internacionales. Sin embargo, en marzo del 36, Hitler decide ocuparla militarmente, dando la señal de que no pensaba respetar el Tratado de Versalles. Otro punto discutible del Tratado de Versalles para la óptica alemana era la prohibición de que Austria y Alemania formaran parte de una misma nación. Es así que decide por la fuerza ocupar Austria en marzo de 1938, proceso llamado Anschluss, la reunificación, en el entendido de que todos los germanos, ya sean alemanes o austríacos, tenían que ser parte de la misma nación. Idéntica suerte le va a tocar a los checos de habla alemana que viven en los Sudetes, la parte occidental de Checoslovaquia, que se ve aquí en color gris en el mapa y que ustedes pueden ver en su libro, que Hitler la reclama para sí. En ese contexto, en septiembre de 1938, los países occidentales, principalmente Gran Bretaña y Francia, con el apoyo de Italia, todavía un aliado dubitativo de Hitler, deciden firmar el Pacto de Múnich, entre los cuales Hitler se comprometía a garantizar la integridad territorial de Checoslovaquia a cambio de que le entreguen esa porción de territorio habitada por descendientes de alemanes. Es interesante notar que ese pacto no contó con la presencia de ningún checo que pudiera dar un sí o un no al respecto. En vista de esa facilidad relativa con la cual logró sacarles un acuerdo a los aliados occidentales, Hitler dijo, vamos a por más, y 6 meses después, violando el propio Tratado de Versalles, se comió el resto de Checoslovaquia. Así, en marzo de 1939, todo el antiguo territorio de Checoslovaquia pasa a ser parte del Tercer Reich, en el caso de la zona occidental, y en el caso de la parte oriental de Eslovaquia, a ser un estado satélite de Alemania. A ese punto los aliados se sintieron burlados y furiosos y dijeron, bueno, no va más, es el último estado que te comes sin permiso nuestro, y decidieron hacerle la advertencia de que, bueno, si le ocurre algo más a algún otro país y en particular a Polonia, que es un país sobre todo protegido por Francia, esto terminaría en guerra. Considerando el Tratado de Versalles que había creado en 1918 el territorio de Polonia, por primera vez en más de 200 años, y para darle viabilidad económica le dieron una salida al mar con el llamado corredor polaco que desemboca en el puerto de Danzig, Alemania había quedado partida en dos, por lo tanto no era ningún secreto de que Alemania intentaba recuperar ese territorio y que la suerte de Polonia era cuestión de tiempo para que se pusiera en duda su integridad. La invasión se va a terminar concretando el 1 de septiembre de 1939, fecha tradicional con la cual se le suele dar comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, un hecho curioso de esto es que una semana antes, en agosto de 1939, aquellos enemigos mortales, el nazismo y el comunismo, la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin, deciden firmar un pacto. Un pacto que conmovió al mundo por varias razones, entre ellas porque eran los enemigos históricos. La razón principal de ser de la Alemania nazi era destruir el comunismo, además de los judíos, en el mundo. Por lo cual, firmar un pacto de amistad y cooperación, que fue el nombre formal que se le da, realmente dejó de cara a toda la población mundial, en particular a los partidos comunistas de Europa Occidental que no sabían muy bien qué hacer ante esta situación. Sin embargo, unos días después, exactamente una semana después, cuando Alemania invade Polonia, se pone en claro que lo que realmente era importante de este pacto era una cláusula secreta. ¿Por qué?
porque mientras que la mitad occidental de Polonia va a ser invadida y ocupada por los alemanes, lo cual generó la declaratoria de guerra tanto de Inglaterra como de Francia a la Alemania nazi, la parte oriental de Polonia fue ocupada sorpresivamente por los soviéticos, dando a entender de que ese había sido el verdadero objetivo de este pacto germano-soviético. Por otro lado, si vamos hacia el continente asiático, vamos a ver el surgimiento de otra gran potencia de corte militarista y expansionista, que es el Japón. Esta nación, que se había modernizado e industrializado en la segunda mitad del siglo XIX de forma bastante sorpresiva, considerando que el resto de Asia va a permanecer en un atraso económico bastante importante, y que a principios del siglo XX sorprendió al mundo derrotando a una potencia europea, Rusia en particular, en la guerra de 1905, va a comenzar una carrera expansionista y militarista, convirtiendo a Corea y a Taiwán en colonias del territorio japonés. Sin embargo, lo verdaderamente significativo tiene que ver con lo que sucedió con la economía japonesa en los años 20 y sobre todo con el descalabro económico de la crisis del 29 y la Gran Depresión, que no solo afectó a Estados Unidos y Alemania, sino que también dejó muy mal parada la economía japonesa. Principalmente porque, a diferencia de la mayoría de las naciones industriales, Japón carecía completamente de cualquier recurso natural para la industria, ya sea hierro, carbón, petróleo, caucho, cobre, plomo, estaño. Todo lo indispensable para la industria estaba fuera de Japón. De hecho, Japón siempre tuvo enormes dificultades para poder alimentar a su población, ya que casi el 80% de su territorio es montañoso y poco apto para la agricultura. En este contexto es que un grupo de militares japoneses deciden tomar el poder en 1931 y darle un nuevo sentido a la expansión militar japonesa, en el entendido de que, bueno, el comercio no es quizás la forma más segura de conseguir los recursos que necesita la unidad imperial japonesa y es mejor apropiarse de dichos enclaves. Por eso que va a comenzar una carrera de expansión conquistando diversos territorios de Asia para conseguir los recursos que le hacen falta. Comenzó con Manchuria en realidad, que era el territorio del norte de China, que lo va a convertir en el estado títere de Manchukuo, rico en hierro y en carbón. Luego va a proseguir con la costa de China en 1937 para acceder a varios recursos. Y sobre todo, una vez que en diciembre del 41 ataca por sorpresa a Estados Unidos en Pearl Harbor, lo que va a llevar al ingreso a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de esta medida era fundamentalmente dejar fuera de combate a la flota norteamericana para así poder apoderarse del resto del territorio del sudeste asiático. ¿Por qué? Porque si miran en el mapa, ustedes se encuentran en Filipinas importantes yacimientos de cobre y de bauxita, así como de hierro. En Indochina, Tailandia y Malasia principalmente estaño y caucho. Y más importante que todo eso incluso es en Indonesia los enormes yacimientos de petróleo que eran vitales para la industria moderna. Es así como este afán por asegurarse y apropiarse de los recursos materiales de otros lleva a que la ideología expansionista y militarista de estas tres potencias, considerando a Italia en un segundo plano prácticamente, nos lleva a hablar de la formación del eje o de las potencias del eje Roma, Berlín, Tokio, que va a ser el bando que va a enfrentar a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Esto es todo por ahora.